creo que ya está la mayoría. Voy a empezar a grabar. Primero, dos cosas importantes. Bueno, no se les olvide, están inscritas en mediación virtual porque, bueno, en general siempre los cursos son importantes que estén, pero además la diferencia en relación con el semestre pasado es que embebido aquí va a quedar las clases, ¿verdad? Del curso, ¿verdad? Esta es la primera clase que tuvimos y va a seguir quedando ahí el día respectivo, la semana respectiva donde tuvimos la clase, y eso es diferente en relación con cómo hacíamos el semestre anterior, que yo les enviaba un enlace de Drive para que bajaran o vieran eh, para que luego vieran la clase. Solo para saber, ¿podrían hacer así las que lograron ver sin problema la clase anterior? Nadie vio la clase anterior. Mariani sí. Solo Mariani vio la clase anterior. Nadie le dio por la curiosidad de verla. Bueno, les voy a pedir por favor que vean la clase y me digan que está todo bien, que se puede ver bien, porque Tania dice que sí, Gretel también dice que sí. Bueno. Yo lo que está bien, profe. Ajá, que está bien. No, bueno, porque así van a quedar las clases, es decir, ya no va a haber disco de Drive, va a quedar en mediación. Entonces, cuando estén buscando alguna clase, tienen que ir a buscar la mediación, ¿verdad? Hasta el momento no ha habido problema con ninguna otra clase, pero bueno, siempre es mejor confirmar. Hoy vamos a tener una clase que vamos a hacer la comprensión de lectura primero y luego vamos a trabajar bastantitos de las 8, como hasta las 7, hasta las 8:50. Y luego vamos a discutir este texto, que en realidad es un texto producido en mayo del 2021, es decir, es un texto que tiene 4 meses. Formalmente, en la forma en la que está organizado el curso, calzaría más en la sección de ciencias sociales convencionales, ¿verdad? Donde está Amartya Sen y el informe del Estado de la Nación y esto, ¿verdad? Porque es un documento, digamos, del CIEP. Pero a mí me parecía, el ensayo, el documento me pareció muy interesante. Espero que a ustedes también les haya parecido muy interesante y que tengan muchas preguntas. Entonces va a estar Jesús Guzmán con nosotros, que es el coordinador del proyecto, que es una persona de ciencias políticas y del CIEP, porque me pareció muy interesante tener un documento tan reciente, sociológicamente empírico, de cómo la ideología de los costarricenses en sí mismos, no cuáles son los rasgos ideológicos de determinada política social, sino cuáles son los rasgos ideológicos de la población costarricense. Entonces, creo que eso les puede parecer interesante, y vamos a hacer esto. Dice Gretel que ella no encontró la hoja de comprensión de lectura y no sé por qué habrá sido eso. ¿Alguien además de Gretel tuvo el mismo problema? Eso le iba a decir yo, profe, también. Todos. Yo todas. tampoco, profe. Profe, yo creo que es que en mediación solo está la primera hoja de lectura. Ajá, eso pude ver yo. Bueno, déjeme, lo resuelvo inmediatamente. Sí, qué raro, no está. Yo estaba seguro que sí lo había puesto. Bueno, deme un segundo, estamos 27 de agosto. Sí, debería estar aquí, no está. Bueno, un segundo. Ya casi va a estar. Esto no tarda mucho. Ok. Y no sé, ya está. Debería aparecer en cualquier momento.
Ok, gracias. Porque, bueno, es que es raro, porque si a Mariani le aparece, le debería aparecer a todo el mundo. Porque de eso no, digamos, Mariani no tiene derechos exclusivos o superiores al resto del grupo. De hecho, está aquí. Lo que tienen que hacer es volver a cargar la página, creo. Sí, o volver a entrar, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo hacen ustedes. Profe, o al rato fue que yo estaba en el de Tacares. Creo que fue eso. ¿Será? No estoy para. Me parece. ¿Aparece ahí? A mí también me aparece. Bueno, Sí, a mí entonces, me parece. Ah, bueno, ok. A mí también. Entonces, para que no pierdan más tiempo, ¿verdad? Porque vamos a trabajar vamos a darle 20 minutos a esto y luego regresamos acá. Es esta la lectura. Además de las dos preguntas, la idea principal y la relación con el curso, van a pensar esta otra pregunta que también les vamos a hacer, que es, ¿cuáles son las palabras claves del texto? ¿Verdad? ¿Cuáles son las palabras claves? Palabras claves quiere decir y las palabras que le dan sentido, ¿no? Al texto. ¿Cuáles son las palabras sin las cuales el texto no tendría sentido? Profe, esas palabras son las que nos van a ayudar para hacer lo del mapa puntual, o nada que ver. También. Normalmente los conceptos son las palabras claves. Es una muy buena intuición, María. Entonces, vamos a acomodar ya, bueno, antes de que vamos a permitir que todos puedan compartir simultáneamente y vamos a acomodarlos en grupos. Son 21. Ok, ahí está. Pueden ir pasando. Vamos a trabajar 20 minutos y luego regresamos aquí a la plenaria. Profe, voy a conectarme con la computadora, entonces ya casi entro para que me añada un grupo. Ok. Hola María. Hola, profe, ya, ahora sí. ¿Dónde está asignada en el otro grupo para ponerla en la misma? Ay, no vi. Ah, No, fijé. María Barrantes, Valeria, Mariana. Ah, listo. Pero ¿usted está en dos sesiones o solo está en una? No, solo una. Yo es que le entendí que estaba en dos sesiones. La voy a mandar al grupo 2. Ok. Listo. Ya puedes entrar al grupo 2. Biológico, mediatizado, y no sé si mis compañeros y compañeras me ayudan con otras palabras porque no terminé de contar. Bueno, Historia creo que también agregó. ajá. Ok. Eso sería profe. Catherine, Kaylin, Laura, María y Mariluz, ¿cuál fue la principal para ustedes? La idea principal. Voy, profe. Bueno, nosotros la idea principal que pusimos fue unas líneas de la lectura que decía es que los simulacros, estrategias de simulación determinan la actual condición del mundo social y político,
Nada parece real en una escena hiperreal asemejable al mundo del espectáculo. Y estuvimos como discutiendo un poco cómo relacionarlo con este curso y pensábamos que apenas estamos como empezando, digamos, a adentrarnos en la materia que es más sencillo que anterior. Por ejemplo, discutíamos un poco, por ejemplo, con lo de los ídolos de Bacón, que a mí, bueno, a mí la lectura me jala un poco por ese lado, el lenguaje que se utiliza o la forma de manejarlo, digamos. Eso fue como lo que discutimos. Palabras, bueno, las que al menos de mi parte encontré fueron con otras compañeras también, fue postrimeria y conflagración. Esas las buscamos como para, bueno, yo las busqué para entender qué quería decir el autor, ¿verdad? Y no sé si las chiquillas buscaron más porque no me dio chance como de apuntar otras. ¿Alguien más del grupo de Mariluz? No. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a avanzar al grupo de Ingrid, Jay, Sergio y Tania. ¿Cuál es la principal para ustedes? La idea principal del texto, la relación con el curso. Hola, profe. Hola. Bueno, la idea principal, tomamos la siguiente cita que dice, en las postromerías del siglo XX, un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacro y acaban siendo vividos como simple espectáculo. Okay. En cuanto a la relación del curso, así, digamos, es que cuesta mucho, como decían las compañeras, ¿verdad? Bueno, yo apunté que estamos en un proceso de aprendizaje, así como menciona el programa, estamos sobre la idea de que existen escalas y problemáticas, formas específicas y necesarias para el desvelamiento ideológico. No sé si Sergio había agregado algo más. Sí, digamos, a eso, agregamos que tal vez la relación se puede encontrar en que el texto expresa que los fenómenos sociales son dibujados por los distintos medios de una manera en que ayudan a crear una representación ideológica de los mismos, haciéndolos parecer como si fueran espectáculo. Las palabras claves que habíamos anotado principalmente serán espectáculo, posmodernismo y simulacro. Muy bien la selección de las palabras. Espectáculo, simulacro, esas son las más claves de todas. Hilary, Leslie, Mariani, Raquel, Georginette. Idea principal, relación con el curso. Bueno, ¿me escucha, profe? Sí, y escucho a tu perrito también. Sí, es que está furiosa. La guerra ha sucedido, pero en la conciencia colectiva, una vez terminada la guerra, se tiene como no sucedía. Esa fue la idea principal. Y bueno, para relacionarlo con el curso, nos basamos en el concepto de ideología que habíamos visto pues, el semestre pasado de Adolfo Sánchez, que se relaciona con el concepto de ideología, ya que este es un conjunto de ideas del mundo y la sociedad que responde a intereses de una clase en un contexto y justifica el comportamiento, embelleciendo los problemas. Como ahí decíamos que como que sea por no sucedía la guerra ya una vez que pasó, ¿verdad? Y entre las palabras encontramos conciencia, guerra, historia y mis compañeras, no sé si algunas más. Ok. Alison, Gretel, Nicole y Valeria. Idea principal, relación con el curso. Hola, profe. Bueno, para empezar, a nosotros nos gustaría decir que para nosotros fue una lectura compleja en realidad. Muy bien, Chiquitita, muy buena pero intervención. compleja. Ajá. Muy bien. Y porque sí nos costó bastante. Y la idea principal de la lectura
nosotras pusimos igual la cita que decía la guerra sucedió, pero la conciencia colectiva, una vez terminada la guerra, se tiene como no sucedía. Más que una guerra real, se trataba de una guerra virtual. Y ahí la cortamos un poquito. Lo último que decía, el desarrollo de lo que constituía el mayor drama humano fue cubierto por la información. Con respecto a las palabras claves, pusimos guerra, humanidad y tercer mundo. Y realmente la relación con el curso, si no lo, o sea, no lo logramos porque nos quedamos tan pegadas sobre lo complejo que no lo logramos. Pero igual día hemos estado como poniendo atención a lo que dicen las y los compañeros. Ok, muy bien. Muy bien lo que dice Alison. Ese texto es complicado. La clave está en preguntarse, porque la clave está en el título, que es la guerra del Golfo no ha existido. Como ustedes saben, han existido dos guerras del Golfo, ¿verdad? La de 1991 y la del 2003. Y dos guerras del Golfo. Esta es la del 91. Baudrillard es un texto sobre Baudrillard y Lyotard. Son dos de los autores postmodernos más famosos, ¿verdad? Aquí yo creo que yo no se los había indicado, parece que que ninguna, sí, seguro es que no se los había indicado. Estos dos videos es necesario que los vean, ¿verdad? Les queda de tarea, están acá en mediación, y aparecen la semana del 3 de agosto, pero bueno, es porque ahí están, según yo estaban destacados, pero parece que no se destacaron. Entonces, estos videos tienen que verlos para que tenga más sentido esta otra parte del posmodernismo que significa, ¿verdad? Y efectivamente, si a mí me hubiera tocado hacer el ejercicio, yo hubiera escogido o este párrafo, que fue el que muchos de ustedes escogieron, ¿verdad? En las postrimerías del siglo XX, un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como simple espectáculo. Parece que allí lo importante del texto es esto, ¿verdad? Para el autor, los hechos se han transformado en simulacros, un espectáculo. Y aquí pregunta, a ver, a cualquiera, ¿qué es un simulacro? Una definición de simulacro. Yo diría que es como practicar algo, digamos, como practicar para algo, o simular algo, digamos, como en modo de... Sí, sí. La práctica como de un evento que se ve venir o una cuestión así. Claro, pongan un ejemplo de qué tipos de simulacros han hecho ustedes. Los de Los de incendios. emergencias. Claro, muy bien, los de incendios y los de emergencias. ¿Y por qué se llaman simulacros? Porque usted simula lo que, digamos, intentando prever lo que podría pasar, entonces simula cuáles serían las acciones que usted tendría que tomar en cuenta para sobrevivir, digamos, en el caso de una de emergencias o de algún tipo de simulacro que uno haya hecho, es para eso. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre un simulacro y un hecho? Que uno es como un supuesto, por decirlo así, y el hecho es de algo que sí se da. Claro, ¿y qué Ya. más? ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre un simulacro de incendio y un incendio? Los En uno daños. hay fuego y el otro no. ¿Cómo? Perdón. Los que daños. No pueden hablar juntas, tienen que hablar una a una. Marisol Dale, creo que Tania. tiene que ser primero y Tania después. Ok, los daños. Los daños. ¿Cómo así los daños? Y como por ejemplo cuando hay un terremoto y el simulacro, digamos, no es lo mismo los daños causados o por el juego también. No es lo mismo los daños causados. De hecho, en uno hay daños y en el otro no. Ajá, exactamente. Porque, por ejemplo, entre dos incendios podría haber diferencias en daños. O entre dos terremotos, ¿verdad? Hay terremotos que destruyen un pueblo, como el de Cinchona, y hay otros terremotos que es el terremoto, pero no dañó a nadie, más que el susto del terremoto, ¿verdad? Es que en uno hay daños y en el otro no hay daños, ¿verdad? Tania, uno trae consecuencias. Yo iba a decir que el juego, es decir,
el fenómeno que está causando las acciones. En uno está y en el otro no. O sea, ay, pues pucha, una avispa. ¿Es una avispa real o es una avispa simulada? Me pareciera que es real. Pero quiero saber. Voy a simular que es real y actuar como si fuera real, aunque no lo sea. ¿Ves? Entonces aquí la palabra clave es simulacro y espectáculo, ¿verdad? Claro, y lo están diciendo muy bien. Un simulacro es una acción donde no están los hechos y no están los riesgos de los hechos, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre un incendio y un simulacro de incendio es que en el incendio hay un incendio real que puede tener efectos reales sobre las personas, puede quemarlas, puede destruir sus casas, puede, no sé, todo lo que sea, ¿verdad? Un terremoto tiene efectos reales, puede botar la casa, puede botar los chunches, y en un simulacro lo que pasa es que hacemos como si, ¿verdad? Hubiera, pero no hay riesgos y no hay hechos, ¿verdad? Entonces, la tesis, y que esta es una tesis muy postmoderna, ¿verdad? Es que el mundo moderno, por cómo está construido, parece que ha sustituido los hechos por simulacros, ¿verdad? Y esa es la tesis de Baudrillard, ¿verdad? Va a decir también, tal y como se convoca al público ante la celebración de un gran acontecimiento deportivo, la celebración de una colosal representación. Por ejemplo, los deportes son un simulacro de batalla. No sé si lo han notado, ¿verdad? En el deporte, de hecho, todos los nombres son como, bueno, los que son competitivos, ¿no? Son los que son por equipos, ¿verdad? Tienen nombres de como de cosas guerreras, ¿verdad? Los tigres de no sé qué, ¿verdad? O los alces de no sé qué cosa, o las serpientes de no sé qué otra cosa, pero tienen como nombres. Hay unos que literalmente se llaman guerreros y guerreras. Sí, ¿verdad? Guerreros, sí, bueno, los Warriors de Golden State, por ejemplo, ¿verdad? Los guerreros de Golden State, las balas de Washington, ¿verdad? Ningún equipo competitivo se llama, no sé, la mariquita, ¿verdad? O la mariposa tecnicolor, digamos, porque eso no da miedo. Se supone que son animales que le deberían dar miedo a uno. O las crisálidas, digamos, no tienen ese tipo de nombres. Porque digamos, el deporte es un simulacro de la guerra. Uno hace como si estuviera en una batalla, ¿verdad? Pero no es una batalla, ¿verdad? Es un simulacro de batalla. Pero nadie sale dañado, ¿verdad? Digamos, nadie sale afectado como si sucede en una guerra. Pero en la conciencia colectiva, una vez terminada la guerra, se tiene como no sucedida. Más que una guerra real, se ha tratado de una guerra virtual, ¿verdad? Entonces, dice Ingrid, claro, el polvito, sí, claro, digamos, es obviamente un estereotipo. Todos los animales, de hecho, los animales más peligrosos son los animales más pequeños, ¿verdad? El animal más peligroso para los seres humanos, siempre hemos creído que son como los osos y los leones y así. En realidad, el animal más peligroso para los seres humanos son las abejas, ¿verdad? Si usted quisiera poner el nombre de un equipo al que temerle, se le llaman las abejas de San Ramón, que son letales. La mayoría de seres humanos que mueren por ataques de animales mueren por ataques de abejas, no por ataques de osos ni serpientes. Pero bueno, no ese es el punto es el simulacro, el espectáculo, ¿verdad? Entonces, digamos, durante mucho tiempo, las ciencias sociales consideraron que había digamos, el esquema se parecía mucho al esquema de la geografía, ¿verdad? Hay una realidad, uno no puede captar toda la realidad con su mente, ¿verdad? Así como ustedes no pueden, qué sé yo, tener todo el mapa de Puerto Viejo en su mente, sino que lo que tienen son mapas, ¿verdad? Mapas que se van acercando a la realidad, y entonces el mapa es un simulacro de la realidad, ¿verdad? O sea, el mapa no es del tamaño de Puerto Viejo, o del tamaño de San Ramón, o del tamaño de San José, sino que es una versión chiquita que simula, ¿verdad? Los tamaños del mundo real. Cuando usted quiere conseguir algo o quiere llegar a algo, usted usa el mapa como una representación bastante fidedigna de cómo es el mundo real,
pero el mapa es una cosa y la realidad es otra, ¿verdad? Y uno sabe eso. Durante mucho tiempo nosotros consideramos la teoría social como una especie de mapa. De hecho, a veces, yo uso mucho esa metáfora, ¿verdad? El mapa mental, el mapa cognitivo, en el sentido de que los mapas, bueno, no son cualquier representación. Hay mapas buenos y hay mapas malos. Hay mapas que están mal hechos. Hay mapas que no le sirven a uno para lo que uno ocupa, ¿verdad? Es algo que se ocupa rigor para hacer, no se puede hacer de cualquier forma. Son muy útiles y son eficaces, además, ¿verdad? Es decir, si uno tiene un buen mapa, uno llega a donde quiere llegar. Si uno tiene un mapa defectuoso, pues no llega a ninguna parte, no lo logra. Pero no es culpa de la realidad, es culpa del mapa, ¿verdad? La realidad es como es. Entonces, la tesis de Baudrillard sería que estamos en un momento donde ya solo hay mapas, ¿verdad? Es decir, al final no hay forma de saber con precisión cómo podría ser la realidad, y lo que tenemos son distintas variantes de mapas, ¿verdad? Esta es la idea. Esto, forma de entender el mundo, es una de las características que le llamamos posmodernidad. Es uno de los rasgos ideológicos de las ciencias sociales contemporáneas, que es muy fuerte, porque tiene que ver con el pesimismo de época, en el sentido de un escepticismo sobre si es posible alcanzar lo real con el pensamiento. Las ciencias sociales clásicas se fundaron sobre la certeza, sobre la determinación de que era posible alcanzar lo real con el pensamiento, ¿verdad? Los últimos 20 años han producido lo que Attilio Borón le llama una sensibilidad postmoderna, que ha inundado las ciencias sociales, que es muy presente en las ciencias sociales, que parte de la gracia del curso es que ustedes estén en guardia, que estén atentas, digamos, sepan reconocerlo, en el sentido de que hay una tendencia a poner en tela de juicio los hechos. Pongo a leer esto. Por ejemplo, Baudrillard dice: la guerra del Golfo no ha ocurrido. Eso es poner en tela de juicio los hechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad solo hay mapas, solo hay simulacros, solo hay espectáculos, no podemos saber con precisión cómo fue esa guerra, ¿verdad? Ese es el tipo de sensibilidad que se le dice sensibilidad postmoderna, ¿verdad? Y las ciencias sociales en el último periodo, desde los años 90, yo creo que en el último periodo eso ha retrocedido mucho, por cosas que podemos discutir. Bueno, ahora con la llegada, cuando venga Jesús al grupo, con la llegada de Jesús, qué gracioso, cuando Jesús venga al curso, perdón, chiste de señor mayor, el profe es muy señor mayor, entonces me tienen que tener paciencia con ese tipo de chistes. Prometo no hacer chistes, está claro. Cuando, digamos, con el texto que vamos a discutir, bueno, vamos a ver que eso como que un poco ya ya no están así, pero digamos, a partir de los años 90 sí hubo mucho esta idea de que no podemos establecer con precisión qué cosa es verdad y qué cosa es falsa, sino que lo que hay son verdades, ¿verdad? Lo que son relatos, ¿verdad? Lo que son distintas historias, ¿verdad? Más o menos todas equivalentes, ¿verdad? Y eso está bastante alejado de la pretensión que tuvieron las ciencias sociales en sus orígenes, ¿verdad? Porque la pretensión de las ciencias sociales en sus orígenes es captar la realidad con el pensamiento, ¿verdad? Y suponer que no es verdad que todos los relatos son iguales, sino que hay relatos que son más cercanos a la realidad, o son verdaderos, y hay otros relatos que no, que son ideológicos, dirían los marxistas, o que son distorsionados, ¿verdad? Dirían los positivistas, ¿verdad? O que son interesados, dirían los weberianos. Y que la clave de las ciencias sociales es poder distinguir entre la realidad y los mapas que se adecúan a los intereses digamos, espurios de las ciencias sociales. Les encanta. He dicho que queda grabado muy mal. Entonces sería eso. Voy a hacerles el corte acá para que les dé tiempo. Sí, Cata, adelante. No, bueno, profe, es una pregunta rápida. Es que, bueno, yo creo que no. No, mejor sigamos al recreo y luego cuando llegamos. Sí, es que si no, porque, bueno, otra cosa, las voy a
las voy a poner en sala de espera, porque voy a entrar primero con Jesús y para comentarle un poco, y ya luego las dejo entrar. Entonces, para que no se extrañen que van a estar en la sala de espera y solo cuando ya empezamos las vuelvo a emitir. Entonces, para que no crean que el profe la sacó de la sesión o algo. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos a las 9. Hola, buenas. Gracias por volver a entrar. Les iba a pedir, bueno, primero que hicieran esta reacción para saber que están ahí y que ya regresaron del desayuno. Les iba a pedir también las que tuvieran la posibilidad técnica de usar la cámara, pues se los agradecerían, ¿verdad? Como tenemos invitado. Entonces es un detalle, si se puede. Bueno, hoy esta parte de la clase yo les había dicho que en principio calzaría más con la parte en la que estudiamos, bueno, Amartya Sen, el informe del Estado de la Nación, ¿verdad? Y este tipo de textos, ¿verdad? Pero a mí me pareció que era mejor empezar el semestre discutiendo esto porque, bueno, el documento, la investigación fue una investigación muy sonada, con datos muy interesantes. Creo que les podría interesar mucho a ustedes en tanto que científicas sociales, futuras científicas sociales, para preguntar más un poco, bueno, cómo se hace la investigación en ciencias sociales, con qué soportes, con qué tipo de rigores, ¿verdad? ¿Qué problemas plantea la investigación, ¿verdad? Y bueno, además que es una investigación que tiene datos muy interesantes y que es además atinente con el curso porque, bueno, no es un texto que hable sobre los rasgos ideológicos de las políticas sociales, sino que habla de los rasgos ideológicos de los costarricenses en sí mismos, ¿verdad? O sea, cuáles son los que podrían ser. Y hoy vamos a estar con Jesús Guzmán, que fue parte del equipo de coordinación que produjo el texto es de mayo del 2008. Jesús es parte de la Escuela de Ciencias Políticas, pero es buena persona. No, broma. Bromita de señor mayor. No, es parte del equipo de Ciencias Políticas, parte del equipo del CIEP, que es uno de los equipos de investigación en ciencias sociales más importantes que tiene la universidad y que tiene, por lo tanto, Centroamérica. Y es especialista en metodología de la investigación, en técnicas cuantitativas de investigación, en procesos electorales y en política internacional. Entonces, yo le pedí que nos compartiera aquí este rato. Vamos a estar trabajando hasta como las 10:10, ¿verdad? Con él, y ya luego, ya, pues terminamos la clase. Y eso. Entonces, gracias, Jesús, por estar acá y te doy ya el paso. Muchas gracias, Roberto, y hola a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que conversé con Roberto es que voy a hacer como una breve exposición de los resultados, ahí como para compartirlos, para verlos, los hallazgos que podemos ver, digamos, que ustedes podrían ver también en el informe. Entonces, eso no quiero centrarme tanto en eso, sino también como poder discutir o que ustedes tengan preguntas o poder ir viendo, el mismo Roberto, ir viendo preguntas, ir viendo algún elemento que quisiéramos profundizar y todo. Entonces, eso lo podemos ir haciendo. Entonces, voy a compartir la presentación, hacerlo algo rápido. ¿La están viendo ya ahora sí, verdad? Creo que sí. Sí, sí. Sí, Ok, sí, está perfecto. viendo. Que es que esta no es mi computadora, entonces no sé cómo se hace para poner en vivo. Bueno, qué importa, dejémosla así. Ok, la encuesta lo llamamos un espejo para mirar la sociedad que somos, porque un psicólogo, Ignacio Martín Baró, decía que todo lo que tenemos que hacer y que principalmente las encuestas lo que sirven es simplemente, y lo que hace es vernos reflejados en eso. O sea, que una encuesta es como un espejo porque lo que hace es que nos trata de reflejar, nos trata de describir cómo somos. Y por eso lo quisimos poner como un espejo para mirar la sociedad que somos. En el CIEP, no sé si ustedes han visto que
hemos hecho muchas encuestas y estamos muy acostumbrados nosotros desde el equipo y nosotros desde el equipo a ver mucho el tema electoral, a ver mucho el tema de valoración institucional, a ver mucho ese tipo de temas, pero también, o sea, no solo nos dedicamos a eso, sino también queremos ver temas más allá de cultura política, no quedarnos simplemente en ese tema. Por ejemplo, ahorita que estamos en época electoral o preelectoral, empezar a ver ya la carrera de caballos, como lo llamamos nosotras y nosotros, que es ese tipo de que se quiere ver el photo finish, de quién va más cerca para ver al final, sino ver otros elementos importantes que se pueden ver desde una investigación más cuantitativa. En este caso, esta encuesta, lo que queremos es ver las valoraciones en general de las personas, sus visiones sobre el mundo, ver qué están pensando y abrir una ruta o un área de investigación más cuantitativa precisamente sobre estos temas más ideológicos o más sí, culturales e ideológicos de las personas, sus visiones, sus valores, cómo se están posicionando en ciertos temas. En 2018, ya un plano electoral, fue un tema realmente, o un año realmente atípico en cuanto a lo electoral, porque se dividió. Yo no creo que haya sido un tema religioso como tal, que fue por un tema religioso que se dio la división y la polarización. Hubo un tema específico que polarizó, pero eso tiene mucho, o sea, tiene un trasfondo mucho más grande que religioso, el tema del matrimonio igualitario. Eso simplemente fue como el parteaguas final, pero un trasfondo estructural muy grande de por qué se dio esa división en 2018. Entonces, a raíz de esa coyuntura 2018, yo creo que desde muchos centros de investigación, desde muchas disciplinas, nos hemos preguntado qué pasó o qué está pasando en la sociedad que puede llegar a un resultado como eso. Entonces, esta encuesta como tal y este estudio es un proceso, es como parte de un proceso de diálogo y un proceso interdisciplinario de investigación en donde lo que hemos querido es empezar a ver precisamente cómo podemos entender esas transformaciones o esos elementos identitarios, ideológicos y también políticos que pueden llevar a definir al país de alguna forma. O sea, cómo nos estamos entendiendo las personas en el país y que esa definición o ese entendimiento de personas, cómo podría tener repercusiones. Pero también es importante analizar cómo hay discursos hegemónicos, tanto en medios de comunicación, en las élites políticas y en las élites económicas, muy posicionados. Algo interesante es ver si esos discursos que están muy posicionados están logrando permear en la ciudadanía o no. Porque si uno analiza, por ejemplo, redes sociales, todos pensaríamos que todas las personas de este país quieren cerrar el Estado, que el gobierno solo se dedique o sea, que solo existe el Ministerio de Seguridad y el MOP, que el resto todo sea privado. Pensaríamos que la gente odia a los empleados públicos, por ejemplo, y a las empleadas públicas. O sea, todo ese ideario que se nos ha metido por medios de comunicación, por élites económicas y políticas, si uno lo ve o trata de hacer análisis por redes sociales, por ejemplo, uno pensaría que todo el mundo cree eso. Este tipo de encuestas nos sirven para darnos cuenta que no es tan cierto, que esos discursos hegemónicos todavía no han logrado terminar de permear en la ciudadanía. Hay algunas cosas que sí, hay otras cosas que no están terminando de permear en la ciudadanía. Trabajamos 3 bloques temáticos o áreas, que es la confianza política, valga la redundancia, en la política, en las instituciones, en las fuentes de información, que también quisimos ver el Estado, esa gestión en la economía y esa dicotomía público-privado que se ha querido crear, temas de profesión religiosa, de posiciones socioculturales, de simpatía partidaria. En términos de metodología, fue una encuesta aleatoria. Yo creo que ustedes tienen que llevar algún curso de estadística como para ciencias sociales o algún tipo de esos cursos de estadística. Y ahí se nos enseña que para que un experimento sea considerado científico tiene que ser aleatorio. Entonces nosotras y nosotros desde el CIE, para poder garantizar la cientificidad de los datos que estamos teniendo y que estamos siguiendo un proceso riguroso, lo hacemos de forma aleatoria. Yo nunca hablo de objetividad. Hay una
no sé, perdón la palabra, un tipo fetiche en las ciencias sociales de que si usamos datos y números somos objetivas y objetivos, y si usamos lo cualitativo somos subjetivos. Para mí eso no es tal, los números son igual de subjetivos que cualquier otra forma de investigación, y eso no está mal, la subjetividad como tal no está mal. Entonces, eso solo era algo. Pero entonces, para poder garantizarnos la representatividad de la muestra es completamente aleatoria, se hacen números de teléfono, 803 encuestas, y se estima un error muestral de 3 puntos porcentuales. Entonces, cuando hablamos de porcentajes en la muestra, tenemos que agregarle, por así decirlo, 3 puntos porcentuales y restarle 3 puntos porcentuales, hacer como un intervalo, y eso es lo que aproximamos que es el valor real en la población. Las características de la muestra, por el tipo de estudio que hacemos, salen realmente cercanas a lo que es la población, según la encuesta nacional de hogares. Entonces, en cuanto a provincias, sale muy similar el porcentaje de personas que viven en una provincia en la población, o sea, la población real que tiene las provincias porcentualmente, con lo que nos sale en la encuesta. Entonces, esto es positivo porque nos quiere decir que sí estamos llegándole a todo el país. La ventaja de hacer encuestas por celulares en Costa Rica es que prácticamente toda la ciudadanía tiene un celular. El 99%, si mal no recuerdo, en el último dato, tiene teléfono celular en Costa Rica. Entonces eso es 98 por ahí, es bastante positivo. Por características sociodemográficas, de género, de edad, la muestra sale muy parecida a lo que es, digamos, para garantizar representatividad. Por ejemplo, si en el país tenemos 50% mujeres, 50% hombres, la muestra debería salir muy similar. Lo mismo pasa con edad, en grupos, tienen que salir muy parecida. Nivel de educación es lo que se conoce como que se desbalancea. Eso quiere decir que salen muchas más personas universitarias que personas con menor educación. En la población de Costa Rica, las personas que tienen universidad es apenas un 24%. Acá no estamos hablando de que terminó sus estudios universitarios. Es persona que al menos haya cursado un año de universidad. Ese es el 24%. Y la muestra siempre nos sale más alta, entonces hay que hacer un procedimiento estadístico para nivelar eso, que se llama ponderación. Bueno, entre los principales hallazgos, hay un hallazgo que es el de la información y los medios. La televisión sigue siendo el medio más importante por el cual las personas se informan sobre temas políticos, con un 79% prácticamente, pero Internet, redes sociales, que desde la teoría se divide, porque una cosa es las redes sociales, porque en las redes sociales estamos como en el medio. La televisión, uno no elige qué información consume. En las redes sociales, en la televisión, por mentiras, a vos te dan, vos consumís lo que te está dando el noticiero, por ejemplo. En las redes sociales, bueno, en el Internet, en buena teoría, uno consume lo que uno quiere porque uno busca. En Internet, quitando redes sociales, ¿verdad? En buena teoría uno busca lo que quiere leer. O sea, la noticia que le interesa. Cuesta mucho que uno se meta a La Nación y lea toda La Nación, o que se meta a Cereo y lea todas las noticias de Cereo, etc. En buena teoría en Internet, uno elige o no busca lo que quiere ver, según sus propios intereses, sus propios sesgos, etc. En redes sociales, pese a que hay una burbuja, y todas y todos en nuestra burbuja de redes sociales tenemos en teoría personas que piensan similar a nosotras y nosotros, y eso hace que el consumo esté relativamente, o el consumo noticioso esté relativamente filtrado. Uno no consume lo que uno quiere realmente, porque uno también está consumiendo las noticias que otras personas nos están poniendo sea en mi muro de Facebook, sea en mi Twitter, sea en mi Instagram, etc. Entonces, por eso hay una diferencia, por lo menos conceptual, entre lo que es Internet y redes sociales en términos teóricos, pero en términos prácticos esa diferencia uno no la hace mucho. O sea, cuando uno está metido en Internet, si yo veo una noticia en Facebook, yo me meto y me voy a la página de Cereoy, por ejemplo, de La Nación, del Semanario, etc. Entonces esa diferencia no es tan clara en términos ya prácticos, pero por lo menos conceptualmente sí es importante. Conversaciones con amigos y amigas cada vez se vuelve más importante para enterarse sobre eso. Los periódicos y la radio ya sí tienen una importancia relativa menor a esto. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que les hablaba al principio, de los medios de comunicación, sean los tradicionales, televisión, periódicos, impresos o radio, siguen siendo el medio por el cual se transmiten los discursos más hegemónicos. Y las redes sociales y el Internet también, pero las redes sociales y el Internet también tienen la particularidad de
de que es más fuerte los temas de la desinformación. No que en televisión no pase, no que en radio no pase, no que en periódicos no pase el fenómeno de las fake news, solo que en redes sociales es todavía más fuerte y tiene menos filtros el tema de la desinformación como tal. La valoración de servicios públicos, muy relacionada con el tema de la valoración institucional, pero aquí se divide un poquito para ver en dos escalas. Primero ver el trabajo de las instituciones y luego ver el trabajo que hacen o esos servicios, podríamos llamar servicios públicos, entre comillas, porque no necesariamente no son servicios públicos desde la definición como tal, pero este trabajo de lo público, por llamar de alguna forma, sí molesta o sí tiene algunas repercusiones. Perdón, por ejemplo, algo que históricamente ha tratado de ser muy atacado, como es el trabajo de las universidades públicas y la salud pública, la ciudadanía sigue teniendo mucha confianza en su trabajo y lo tiene bien valorado. Vemos que el trabajo de las universidades públicas sale muy alto, un 88.3% de las personas está a favor, por así decirlo, o tiene una valoración positiva del trabajo de las universidades, de la educación pública como tal y de la salud pública también. O sea, la caja, realmente, en todos sus niveles. ¿Esto por qué es importante? Porque se considera que tanto la educación pública como la salud pública son, por así decirlo, los pilares de un Estado social. Entonces, si esas dos instituciones están bien valoradas, quiere decir que la ciudadanía tiene le da una importancia mayor al Estado social. Pero hay otros elementos en que están mal. Las formas en que se distribuyen, aquí se pone ayudas, realmente el término como tal no es ayudas. Ustedes fijo, me pueden matar por ver este tema de ayudas del Estado, que no son ayudas del Estado, pero cuando uno hace preguntas, cuando uno trabaja en lo cuantitativo, hay que pensar cómo las personas van a entender lo que uno le está preguntando. Entonces, normalmente en esta pregunta nosotros tratamos de hacer el ejercicio de especificar becas, subsidios de limas, etcétera. Pero en ocasiones no se puede enviar. La encuesta se llamó Un espejo para mirar la sociedad, ya te digo el nombre completo. Estudio sobre percepciones ideológicas y la cultura política en Costa Rica. Así es como se llama la encuesta. Entonces, ese es un tema, pero ya estos valores están mucho más, ya digamos, fuera de estos tres, educación pública y salud pública, lo demás, lo que preguntamos, pero esto es una parte de una batería de preguntas mucho más grande que hemos preguntado anteriormente. Esto siempre sale así. Lo que es los pilares, por así decirlo, el Estado Social de Derecho salen bien. El resto sale muy mal. Vean la inversión en impuestos, sale muy baja. Medidas contra la delincuencia, muy baja. Salarios fijados para los trabajadores, muy bajo. Acá no se divide trabajadores públicos y privados porque la idea no es hacer esa separación público-privado que se ha querido vender. Entonces no hicimos eso. Y también las formas en que se distribuyen los subsidios estatales. Y muy consecuentemente con esto, si preguntamos por instituciones en específico, podemos ver que puedo cerrar esto, no. Vemos que, por ejemplo, las universidades públicas salen muy bien valoradas y con esta misma escala, en confianza, las universidades públicas siempre son las que salen primeros. El otro día estaba en un programa de radio que me invitaron a hablar de esto y un conocido político del país me dice, es que yo no creo en esta encuesta porque ustedes son universitarios y preguntan por esto, entonces no se puede creer que, fijo la gente les dice que sí a ustedes porque les da miedo decirle a la universidad que está mal. Ahí, ese comentario con tan mala intención, por dicha, yo se lo puedo refutar. Nosotras y nosotros, desde el CIEP también siempre hemos tenido esa duda. Fijo, la gente nos responde que sí, que la universidad, le valora muy bien la universidad porque le estamos llamando la Universidad de Costa Rica, o una universidad pública. Creo que fue en el año 2018, si mal no recuerdo, se hizo un estudio, o se hizo lo que podría llamarse un experimento. Estábamos en trabajo de campo en el CIEP y se le pagó a una empresa privada para que en su encuesta regular metiera como 5 preguntas sobre instituciones, sobre la valoración institucional. Se metió a la UCR, creo que se metió a la Caja y el gobierno y no sé, pero se metieron 5. Los resultados eran estadísticamente iguales.
De hecho, en la empresa privada salió un poquito más alto la UCR que en nosotros y nosotras. Entonces, no es un efecto de que está llamando a la Universidad de Costa Rica para preguntar la nota. O sea, ese sí es un efecto de que la ciudadanía está pensando eso. Entonces, eso fue bastante, un resultado importante para nosotras y nosotros, y ya eso no tiene sentido que no lo, o sea, ya podemos refutar ese sentimiento. Ven que organizaciones ambientalistas están muy bien valoradas, la Caja, organizaciones estudiantiles, el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya luego vienen como a la mitad noticieros, tribunales, la policía, municipalidad, noticieros, elecciones, iglesias. Pero ven que ya aquí tenemos 4 instituciones que salen relativamente golpeadas, incluso podemos meter a los periódicos impresos y digitales. Pero ven que aquí las... ¿cómo decirlo? La representación política o las instituciones de representación política son las que tienen menos confianza en las personas. Presidente y ministros y ministras, diputados y diputadas y partidos políticos. O sea, donde hay un tema de representación política es donde está peor la confianza de la ciudadanía. Y eso es un elemento importante a tener en cuenta. Luego, bueno, el tema religioso, acá la conclusión que obtenemos, voy a pasar esta, es que la Costa Rica cada vez se va haciendo menos institucionalizada religiosamente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas cada vez se identifican menos con una institución religiosa, principalmente la católica. La católica ha ido perdiendo desde que se hacen estos estudios, no solo del CIEPS, sino internacionales. Hay uno que se llama el Pew Research Center en Estados Unidos, que hace una revisión sobre religión de los diferentes países de América Latina. Los datos son prácticamente iguales a los que tenemos nosotras y nosotros en el CIEP. Ha habido una disminución paulatina de la cantidad de personas que se definen a sí mismas como católicas, pero a diferencia de lo que ha pasado en otros países de América Latina, en Costa Rica no ha habido un crecimiento exponencial de las iglesias pentecostales, por ejemplo, neopentecostales. Sí han crecido, pero no han crecido, o sea, llegaron como a un techo de un 20% y ahí se quedaron. En países como Guatemala, por ejemplo, eso se invirtió. Ahora la iglesia pentecostal es casi igual de importante que la católica. Perdón, Roberto, dale. No, que solo iba a decir que a mí uno de los datos que más me llamó la atención aquí es que yo creo que es la primera vez en la historia de las ciencias sociales y por lo tanto en la historia del país que hay un documento científico de las ciencias sociales que dice que los católicos serían una minoría. Digamos, es un evento estadística y sociológicamente significativo en la historia del país. Pues no hay, o sea, la declinación puede ser que sí ya se hubiera visto venir desde hace rato, pero el dato que les arroja, digamos, hay un margen de error, obviamente, pero sería que por primera vez serían en realidad una minoría. Eso me llama mucho la atención, pero es una cosa muy arriesgada, muy interesante, ¿no? Sí, ya la iglesia católica es una minoría más dentro del tema de las religiones. La más grande, pero ya es una minoría. Catalina. Esto es básicamente como que la gente, digamos, no es como que se está trasladando católicos a otra religión, sino que hay gente que ya ni siquiera se conoce como católico o como pentecostal o testigo de Jehová o esto. Correcto. Ya lo que va creciendo es la cantidad de personas sin religión. Cuando hablamos de personas sin religión no decimos que son personas ateas. Eso, digamos, son cosas diferentes. Lo que decimos que son personas, por la lógica del estudio, no institucionalizadas religiosamente. Eso quiere decir que no asisten a un culto, que no siguen un dogma estricto, pero hay personas, por ejemplo, que se pueden definir como, por ejemplo, que tienen una idea del catolicismo a lo interno, pero no son parte de la institución católica. O sea, no ven ese tema de jerarquía, no siguen el tema de los sacramentos y esas cosas. Y solo para meter una cuña aquí del pasado, ustedes recordarán como el bueno de Luis Althusser decía que la ideología son prácticas, ¿verdad? Es decir, o lo que decía Pascal, digamos, se cree en Dios si uno se arrodilla y reza. Si no se arrodilla y reza, pues no es, digamos, nada. No, yo creo que no terminó la idea. No, es eso, digamos que es muy interesante esta cosa, que digamos, hay una dimensión como filosófica de la idea de Dios que podría ser, ¿verdad? Algún tipo de creencia en algún tipo de trascendencia filosófica, pero digamos, la religiosidad es sobre todo prácticas e instituciones, ¿verdad? Es decir, es la única forma como sensata de medirlo, ¿verdad?
el estudio mostraría, digamos, una creciente retirada de las prácticas religiosas, ¿verdad? Que es muy raro porque ayer hablábamos de esto con Laura en el otro curso. Uno creería que en medio de la pandemia, digamos, estos 16 meses de digamos, de tanto dolor y tanta desesperación y tanta cosa ruda que ha tenido que vivir la población, como el aferrarse a algún tipo de institución espiritual, digamos, o de soporte espiritual, tendría que ser la tendencia, o por lo menos yo creía eso, ¿verdad? Que eso sería lo que lógicamente tendría que ocurrir, y sin embargo no, parece que la tendencia fue lo contrario, ¿verdad? Eso me pareció muy interesante. Yo de hecho tengo una duda ahí, creo que es, bueno, no sé, para que la responda, porque me preocupa, o bueno, no me preocupa, digamos, como que me genera interés saber a qué se está trasladando estas personas, porque como dice el profe, digamos, estamos en un momento de tanta incertidumbre que yo creo que, no sé, como hablamos en varios cursos, o sea, el ser humano no tiene la capacidad todavía para poder soportar la incertidumbre. Entonces, no sé, yo caigo como quizás pensando que puede ser que haya una reducción, pero puede ser que no sea tampoco tan, no quiero decir positivo, pero digamos lo que es la única palabra que se me viene a la mente. O sea, que puede ser que haya otras tendencias también más, como parecidas, digamos, a una religión, pero que todavía no está institucionalizada. Digamos, que cae en la misma cuestión, no sé cómo exactamente decirlo, como espiritual, pero que no sé cómo exactamente exponerlo, pero como una religión, pero no institucionalizada, básicamente. Digamos, como que hay un traslado a otras tendencias espirituales que terminan haciendo como básicamente ese recomportamiento en este momento como de tanta incertidumbre, pero supongo que eso también implica como toda una investigación. Sí, ya te lo pruebo, Marisol. Para ver algo y volver a este tema. Aquí no solo preguntamos por religión como institución, sino también preguntamos por dos escalas. Una de importancia, de qué tan importante es Dios, lo espiritual, o sea, la trascendencia. Vean que sigue siendo igual de importante que en 2019. O sea, la disminución en menos de 2 puntos porcentuales es estadísticamente igual. Lo que sí bajó mucho fue la práctica religiosa. No es un tema, esta disminución de práctica religiosa, hay que prácticamente son 20 puntos porcentuales, 20 puntos, perdón, no es un porcentaje, prácticamente 20 puntos lo que disminuye, esto es una escala, pero esta disminución de 20 puntos, uno pensaría, sí, claro, la pandemia hace que ya la gente no haya sus cultos, etcétera. Acá no solo preguntamos por asistencia a cultos, también preguntamos por frecuencia de oración, y vean que también disminuye mucho. Entonces, esto es todo un tema importante, o sea, la espiritualidad y ese tema, o lo que podríamos entender como esa relación con un ser trascendente o con un ser superior, no ha disminuido. Lo que sí disminuye es esa práctica religiosa, lo que Roberto decía al principio, de arrodillarse. Y eso pasa porque también hay muchas personas que, digamos, de estos grupos, principalmente de la Iglesia Católica, se va trasladando a las personas sin religión. Y algo importante de las personas sin religión es que no es, por ejemplo, las personas deístas, personas que creen en Dios, sea la lógica judeocristiana u otra lógica, pero que siguen creyendo, o sea, siguen creyendo en esa figura, o que creen en, o que son personas agnósticas. Esa situación de puede ser, pero no sé. Entonces uno mejor no dice mucho. Entonces, todas esas lógicas uno se puede ir yendo ahí. Y lo que dice acá Catalina, claro, las creencias astrales, eso implica cierto nivel de predeterminación, que es parte de la religión, también tiene esa lógica predeterminación. La meditación es un tipo de espiritualidad, como tratar de conectarse con la naturaleza, con algo, con la energía, etcétera. Son prácticas espirituales, no necesariamente religiosas, porque nos salimos de esa cuadratura de la institucionalidad. Marisol. Buenos días. Bueno, vamos respecto, ¿verdad?, a las religiones que hemos estado hablando y sobre las prácticas. Como usted decía, la pandemia muchas veces se ha prestado, digamos, para decir que tal vez ha reducido, pero eso es como asistencia, porque
yo lo veo como que es una costumbre, digamos, o se tenía una costumbre antes del tiempo de pandemia, de que los domingos iba a misa o que había novena o que, ¿verdad? Todas las celebraciones que hay demás. Cuando ya se viene la pandemia y todos los protocolos, la gente deja de ir a las iglesias, digamos, porque ya están los protocolos y que hay que sacar cita y demás, entonces ya la misma costumbre que se tenía ya no es tan fácil como alistarse el domingo a las 9 de la mañana, ir a misa y luego pasar a almorzar donde la abuela, que es una cuestión que muchas familias tienen de las iglesias. Entonces, con todo eso, tal vez no es como el punto clave que diga, bueno, se dejaron de ir a las iglesias solo por la pandemia, sino que se rompe como esa tradición o esa cultura de que entonces se va a misa los domingos y se sigue con el protocolo domingo, ¿verdad? Entonces, como no, tal vez no sea como la razón principal, pero sí viene a afectar también. Y bueno, esto que dice usted de la oración y las prácticas que tal vez se mantienen y otras se reducen. La Iglesia Católica, que mi familia es practicante de la Iglesia Católica, entonces muchas de las celebraciones van de la mano de las misas en general. Digamos, a mí me pasó un día que mi tía me dice, es que ya estamos celebrando Santa Rosa de Lima, y yo, mira, si ya estamos en agosto, que es cuando se celebra la patrona de acá. A mí ni siquiera se me ocurría, digamos, porque no está el burumbum de ver la iglesia súper decorada, de ver las cosas de los festejos y demás. Y a mucha gente que es practicante, que antes iba todos los domingos a misa y los jueves a la hora santa y demás, ahora ya no asiste, también se le olvida, porque no son como las abuelas de uno que tenían las fechas en la cabeza. Entonces eso viene a afectar, y por ahí yo puse un comentario que de parte de gente que es practicante, que es la preocupación de que la gente ya se acostumbró a no ir a la iglesia, a no ir a misa. Entonces, que analizaban que después de la pandemia va a costar mucho que vuelva otra vez el público del 100%, por ejemplo, de la misa a las 9 de la mañana, que era foliado antes, que eso va a costar mucho que vuelva. ¿Por qué? Porque ya no solo son las abuelas jalaban a los hijos, a los nietos, y ahora hay niños que ni siquiera desde el nacimiento han ido y ya tienen 2 años. Entonces, no es una práctica que para ellos lo relacionen con su vida cotidiana. Entonces, indiferentemente de que no sea la pandemia una razón principal de la que la religión, o bueno, de que las prácticas a una religión respondan, sí tiene como un peso ahí, digamos, que equilibra. Eso era todo, yo creo. Sí, claro, y eso, digamos, tiene un peso importante. Dos cosas, también hay, digamos, la religión como tal, es una construcción social, entonces también es un espacio de socialización, de que las personas van ahí, comparten, etc. En la Iglesia Católica no tanto, porque la Iglesia Católica, por su rito, es muy poco de compartir. O sea, uno va, se sienta, se levanta, se hinca, está ahí, escucha y se va, ¿verdad? Pero hay algunos espacios de socialización. Las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, etcétera, sí tienen más un rito socializador, ¿verdad? Entonces eso también tiene una afectación en ciertos procesos de socialización, pero también ideológicos. O sea, las iglesias también juegan un rol ideológico muy importante. Entonces eso también va a ir cambiando cosas. Y también un rol político que, por ejemplo, las personas que van a misa, o sea, yo la última vez que fui a misa fue cuando se murió la esposa de un conocido mío. El padre salió con el pañuelo celeste, era el Provida, ¿verdad? Salió con ese pañuelo y empezó a hablar y a decir que había una marcha, que había que proteger al niño no nacido, que esto, que el otro, porque en la Asamblea Legislativa habían proyectos para atacar a la familia y para matar niños y no sé qué. O sea, uno sabiendo que era mentira, o sea, uno en la Iglesia Católica uno no puede levantar la mano y decirle al padre que está mal. O sea, no se puede dar eso, o sea, ahí sí es muy vertical. El padre habla y uno escucha, ¿verdad? Esas prácticas también reproducen ideas, o sea, prácticas ideológicas, poder, o sea, una lógica jerárquica muy fuerte, que también las iglesias han jugado un rol socializador muy importante de reproducción de ideas y también de control social. O sea, por eso la religión católica tuvo mucho éxito desde el Imperio Romano y por eso ha logrado perpetuarse, por esa lógica de control social tan fuerte.
Pero bueno, yo creo que el tema no era solo religión, entonces vamos a seguir para no estancarnos acá. Es el tema, yo creo que de esta encuesta que llamó más la atención, por eso mismo que decía Roberto, el 50%, no es el 50% ya de la gente que es católica, ya es menos. Esto llama mucho la atención, da para una clase entera y sí, hay muchos fenómenos que en tema religioso que hay que ver y que hay que analizar, ¿verdad? Yo quiero como aportar algo más, que no sé cómo, es que yo lo he visto y es que yo lo vivo y es que es mi generación, dice. Yo creo que hablar de lo religioso termina siendo anticuado, ¿verdad? Dentro de la misma generación de nosotros, a pesar de que una sabe que hay reproducción de religiones, pero que no están institucionalizadas. Entonces yo creo que cuál hubiera sido, que no sabemos porque no hay datos, pero la diferencia entre preguntar en qué cree usted, a qué religión practica usted, digamos, porque ahora es como, ¿en qué cree usted? Digamos, bueno, no sé, yo creo en las vibras. No, yo creo en lo astral. Yo creo como, no sé, solo ir a terapia. Por ejemplo, esas son respuestas que daría más que todo, ¿verdad? Y esta no, mi generación, digamos. Y de hecho, si usted me pregunta a mí, ¿usted lleva una religión? ¿Tiene una religión? Es que yo es como, no, creo que no. Digamos, niña, me criaron bajo lo católico y todo el asunto, pero yo no creo ni trabajo por este punto, pero tal vez yo creo por otro lado algo, digamos. Entonces, es nada más. Este tema de la religión prácticamente salió por accidente en esta encuesta. Para nosotros y nosotros no era tan importante. Esto es una característica sociodemográfica para hacer cruces estadísticos. Salió el tema de que ya la Iglesia Católica no era la más grande, dijimos, pongámoslo. O sea, nos han llamado hasta la conferencia episcopal para preguntarnos cosas. O sea, de cosas de esto, o sea, movió el piso. Y eso es importante, creo yo. Mariluz, creo que quería decir. Sí, es que respecto a eso que están conversando, digamos, y lo que Catalina decía, por ejemplo, yo en mi juventud, hace mucho tiempo, incluso yo fui catequista, yo di 7 años catecismo, digamos, y yo tenía niños de 7, 8 y 9 años, y llegó un punto en que empecé a cuestionar, digamos, es como el profesor decía, esas prácticas que usted realiza, yo decía, ¿y cuál es el fin de realizarlas? O sea, ¿y qué me da eso a mí? Digamos, además de una, por decirlo así, satisfacción personal. Y usted ve que muchas de las personas que van y practican, ¿verdad? Son muy contradictorias entre su discurso y sus acciones, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a cuestionarlo y yo dije, no estoy haciendo nada aquí, digamos. Y no es como mi charquito, como dice una. Entonces yo literalmente yo lo dejé, o sea, y mi mamá se obstina porque dice, es que usted no va a misa, es que usted no tal cosa, ¿verdad? Yo le dije, yo vea madre, yo puedo creer en lo espiritual porque usted me enseñó, digamos, o porque de cierta forma, incluso a mí me dicen, yo les digo, soy católica, porque mi mamá me enseñó a ser católica, digamos, pero yo lo digo por tranquilidad de mi mamá. Yo en realidad, yo no me considero ni católica, ni evangélica, ni nada. O sea, yo no, es más, ni siquiera estoy muy convencida de creer en que realmente haya un algo o un Dios más allá o algo más espiritual o astral como piensan muchos. Pero este tema es muy curioso, digamos, relacionándolo con lo que el profe dice de las prácticas, porque realmente ¿dónde lo mide usted? Digamos, entonces, si usted deja las prácticas, ¿cómo usted logra medir eso? Y se llega a un punto en que no, digamos, por ejemplo, esto de los discursos, a mí me pasó una de las últimas veces que intenté, digamos, entrar a una iglesia y me senté a escuchar al padre, y yo salí tan molesta porque lo que empezaron a hablar fue sobre el tema queer, digamos, y el padre empezó a hablar de que era que entonces ahora se permitía que si usted se creía o se sentía gato, usted entonces podía ser un gato. Y yo, es que no es eso lo que dice la teoría, digamos, y no es ese el concepto. Que entonces si usted cree que usted es una cebra, entonces usted puede ser cebra y la gente sale y se hace transformaciones y no sé qué, ¿verdad? Y el padre se fue por la tangente de una forma tan vulgar, digamos, que yo dije, yo aquí no vuelvo a poner un pie nunca en mi pinche vida en lo que me quede. O sea, el día que a mí me metan a una iglesia es porque alguien decidió y ojalá no pase, o sea, que me metan al cementerio, que me quemen como vikingos, lo que sea. Porque yo quedé, digamos, yo estoy peleada con la iglesia. Para mí la iglesia es una institución que no genera ningún pensamiento o ideología sana, digamos, y una lo ve. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, también uno se pone a pensar hasta qué punto
las personas o la sociedad tienen una ideología errónea de muchas cosas, precisamente por eso, incluso la incidencia en lo político, porque, digamos, mi mamá, uno de los miedos más grandes que tenía, por ejemplo, de que el Estado, hace un tiempo se hablaba que el Estado iba a ser, ¿cómo es que se llama? Cuando se le quita la religión. Laico. Laico, esa era la palabra, gracias. Que se creara un Estado laico y mi mamá casi se muere. No, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, qué van a quitar la religión? Y yo, nada, lo mismo, va a seguir igual, ¿no? Usted sigue en su mundo si usted quiere, o sea, simple y sencillamente que la iglesia va a dejar de meter la nariz donde no debe, en temas políticos y en otros temas que la verdad no está haciendo nada. Entonces es como muy interesante, digamos, ver que la gente se aferre tanto a eso en un tema de pensamiento, pero la práctica sí, no sé, se está dejando de lado y yo siento que es mucho eso también, que como decía Catalina, una empieza a cuestionar, una empieza a decir, bueno, pero se está haciendo esto, pero se está diciendo esto. Entonces, son datos muy interesantes en realidad. Sí. Dale, Roberto. Vamos a dejar que Jesús avance, porque todavía faltan más cosas más interesantes en la Sí. presentación. Ya lo último que decir sobre religión, que ya para seguir con el tema, Carlos Alvarado se dice, y sus feligreses, que son casi que religiosos, dicen que Carlos Alvarado ganó por ser progresista, porque Costa Rica no es un país conservador, y no. Para mi juicio, Carlos Alvarado ganó por un conservadurismo diferente, pero igual conservadurismo. Por una reacción conservadora católica de meterle miedo a la gente de que si Fabricio ganaba, el tema de la Virgen de los Ángeles, las procesiones de Semana Santa y todo, fue un tipo de discurso que llevó de diferente forma a que Carlos Alvarado ganara con otro discurso conservador diferente al de Fabricio, pero al final y al cabo es conservadurismo puro. Del papel del Estado en la economía, que es el principal discurso hegemónico ahorita, que el Estado tiene que hacerse pequeño, que el Estado ojalá deje de meter sus narices donde no debe, etc. Esto preguntamos de qué pensaban las personas sobre ese papel del Estado en la economía, principalmente como prestador de servicios y como regulador de la economía. Uno de los resultados que realmente nos sorprendió es que las personas quieren un Estado presente en la economía. Puede ser que las personas estén molestas con la forma en que las instituciones están desarrollando ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, lo que ya vimos, la representación, etcétera. Pero el papel del Estado en la economía, las personas, en una escala 0 a 10, el promedio es 7.09. Es decir, es un promedio alto. O sea, es como si fuera una nota, es una nota relativamente alta. Para los ataques que ha recibido el Estado históricamente y principalmente en los últimos 20 años, es una nota muy alta. Es decir, ese discurso antiestatista tan fuerte que hemos tenido en los últimos, creo yo, 10, 20 años, pero que ha sido exacerbado en estos 4 años o estos 3 años de esta administración, eso no ha terminado de permear en la ciudadanía. Si vemos, por ejemplo, donde está la creencia que el Estado es más importante, por género no hay diferencia, por edad no hay diferencia, por educación sí, y vean qué interesante, las personas universitarias, que en teoría son más progresistas, etcétera, son las que tienen una peor percepción sobre el Estado, o sea, las que quieren menos papel del Estado. Las personas con menos educación son las que más quieren Estado. Las personas de las provincias periféricas o las provincias costeras son las que más entienden que tienen que haber un Estado. Y las personas desempleadas y las personas con empleo informal, o sea, que están en la informalidad, son las que entienden más esa necesidad del Estado. Mientras que los empleados y las empleadas públicas son las que tienen menos esa conexión con el Estado. Una posible explicación que no está completamente detallada ni nada, porque no nos hemos metido a revisar esto tan a fondo, es que si vemos son personas vulnerables o vulnerabilizadas, mejor dicho. Zonas costeras, personas con menos educación, que estas personas son las que necesitan más el Estado y que entienden que el Estado tiene que estar ahí. O sea, que son las personas que si el Estado desaparece y simplemente juega su rol liberal clásico de brindar seguridad y punto, y garantizar propiedad privada, estos 3 grupos serían los que se verían más vulnerables, o sea, terminarían de verse vulnerabilizados en sus derechos, en su disfrute de temas, etcétera. Entonces, eso es algo importante, algo interesante de ver. Promedio es alto, pero todavía es más alto en las poblaciones donde tenemos donde hay una vulnerabilización de derechos grande, y que ahí es donde el Estado debería estar jugando un rol más importante para garantizar el disfrute de los derechos de estas personas, sean económicos, sean sociales, sean culturales, etcétera.
Jesús, yo solo quería decir una cosa sobre esto, que es muy interesante para el curso, porque en realidad en quienes más el Estado invierte recursos proporcionalmente, es decir, en gente que tiene educación universitaria, que si uno intenta monetarizar lo que significa cada individuo con formación universitaria, es un montón de inversión, ¿verdad? Porque es, digamos, uno no lo creería, pero ya llegar hasta la universidad es un camino muy largo, recorrido de inversión social que se ocupa para que usted ponga el primer día de su vida un pie en estudios generales, ¿verdad? Y las personas que más han recibido inversión social para sí mismos como individuos son los que son más permeables a decir que el Estado no debería jugar ningún rol, ¿verdad? Es una cosa paradójica, es como esta imagen de subir la escalera y tirar la escalera para que ya nadie vuelva a subir, ¿verdad? Es decir, es como un poco esa imagen la que transmite los datos que ustedes tienen. Sí, sí, es algo preocupante. Y también cuando vimos esto de las empleadas y los empleados públicos, es un hallazgo extraño. Hay personas que dicen que puede ser como un sentimiento de culpa, de decir, ok, como todo el mundo nos ataca, dice que somos culpables de todo y empecemos a ser pequeñito el Estado para que nos dejen de atacar. El problema es que, por ejemplo, desde la universidad pública, desde los, digamos, los que trabajamos en universidades públicas, yo no lo digo, pero podríamos decir, ah, sí, que cierren el CNP. O sea, que cierren lo demás, pero no me cierren a mí, o no me toquen mi condición. O sea, en el empleo público, como pasa en el privado, pero en el empleo público ahorita está pasando mucho que no hay una conciencia colectiva. O sea, solo queremos igual como los universitarios, que las universitarias está diciendo Roberto, también tenemos esa situación de no me importa lo que pase con los demás mientras yo esté bien. Y si hay que cerrar el CNP, que es lo que todo el mundo le tira, para que haya más plata, yo pueda estar bien, ok, háganlo. Esa lógica podríamos también empezarla como a ver acá no podemos definir que eso es así, pero sí podríamos empezar a ver ciertas explicaciones de estos datos. Algunas afirmaciones interesantes, por ejemplo, que el Estado debe garantizar el acceso a la salud y educación pública, prácticamente toda la ciudadanía de acuerdo, que el Estado debería garantizar el acceso a actividades culturales de cualquier persona o de cualquier tipo, 86%, que el Estado debe garantizar la propiedad privada de grandes empresas internacionales, casi 2/3 partes de la ciudadanía está en contra de eso, que nuestro país, estos son interesantes para mí, a mi juicio, que nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes las tomaran grupos empresariales, 2/3 partes de la ciudadanía está en contra de eso, que el Estado es el principal responsable para garantizar que cada persona tenga un buen trabajo y buenas condiciones laborales. El 76% está a favor de esto. Ahorita que se está discutiendo inspección laboral, que no quieren inspección laboral porque eso implica que el Estado pueda tener más herramientas para ir a verificar el cumplimiento de derechos laborales. Hay un tema que en Costa Rica sí es polarizante, que es el tema, todos somos y todas somos un país, somos defensoras y defensores del ambiente. Pero cuando sopesamos tema económico, ahí sí nos retrocedemos un poco y decimos, no, es que cómo vamos a afectar el tema económico por el tema recurso ambiental. Pese a que la piña no es un tema meramente ambiental, entendido como cuidado de recursos intangibles, por así decirlo, sino es un tema de agua, de consumo de agua, o sea, de un bien esencial, y aún así las personas en su mayoría están en desacuerdo que se pongan límites a la producción de piña. Eso es todo un tema, ¿verdad? El tema de la producción de piña como tal. Ahora hay que ver el tema de petróleo y gas, cómo está ese tema de la explotación, pero sí es un tema todavía polarizante, pero que todavía hay un poquito más de personas en contra que a favor de los límites a la producción piñera. Este tema, que nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes las toman los grupos, 2/3 partes de la población está en contra, pero un 75% de la población cree que actualmente en este gobierno son los grupos empresariales los que están tomando las decisiones. O sea, eso también podría explicar la valoración que le está dando el gobierno del presidente Carlos Alvarado, y debería ser un mensaje para él de que deje de gobernar para los empresarios, pero bueno, pareciera que no. Él con las encuestas siempre ha sido oídos sordos, entonces no tenemos que tener expectativas en eso. Ante temas coyunturales, hay algunos temas en que hemos tenido ciertos avances en temas sociales o que históricamente éramos más conservadoras y conservadores como país. Ha ido avanzando un poco en ciertos temas. Uno que nos sorprendió, aborto,
religión en política, tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero el tema de la marihuana también ha avanzado, sigue siendo mayoritario los que están en contra, pero ya es menos fuerte que antes, pero hay otros temas como censura, adopción por parejas homosexuales, etcétera, y labores de cuidado que tenemos todavía una posición más conservadora que progresista. Por ejemplo, las personas en una mayoría creen que se debería prohibir la exhibición pública de obras de arte que sean ofensivas a la moral. No sé si ustedes saben, pero había alguna, en el plan de gobierno de Fabricio, la primera versión sí hablaba de censura a espectáculos públicos que pueden ir contra la moral del país. En la primera versión, la versión 2 no, pero en la primera versión sí. Y ven que eso hay un grupo importante, prácticamente 60% de personas que estarían a favor. Un 56% está en contra. Que es muy interesante que el dato sea tan arriba, ¿verdad? Porque es casi 60%, pero también es muy raro por lo abstracto del planteamiento, porque uno se queda siempre pensando, bueno, ¿en qué consistiría eso, verdad? O sea, ¿qué consistiría censurar una obra de arte porque daña la moral pública? Es decir, es una cosa muy abierta, ¿no? Muy difícil de ver cómo podría ser eso operable, pero sí está claro que hay un gran sentimiento de que eso es algo que hace falta, ¿no? Ingrid. Hola. No, ahora que están hablando de eso, me surgió como el pensamiento de que un día veía un video de una muchacha diciendo que, digamos, ahora en las familias generalmente católicas, pero de la sociedad como tal lo acepta, ver un hombre crucificado y todo rajado ahí arriba de la mesa donde se come es algo súper normal. Y ahora que hablan de la censura, yo me pongo a pensar, ok, también iría mucho ver qué se censuraría, porque censuran mucho, por ejemplo, la mayoría de partes del cuerpo que son como zonas sexuales, digámoslo así, pero no censuran de escenas donde está un hombre crucificado y masacrado porque es algo sagrado, digámoslo así, o sea, no tendría tampoco cabida la censura que proponen, porque me imagino que la proponen de que afecte a la moral, pero que sea de forma sexual solamente, porque que sea algo así como bélico sería algo que no afecte al nacionalismo o el catolicismo, en todo caso, que es como la religión más fuerte que hay ahora en Costa Rica, me parece. Sí, probablemente tiene mucho que ver con el tema de espectáculos ni siquiera sexualizados, o sea, no sé si ustedes, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero Roberto Fijo sí hace unos años, no sé si fue en la Rotonda de la Bandera o en la Rotonda de la Hispanidad, que unas chicas y unos chicos de Bellas Artes, de Artes Dramáticas, hicieron un performance. Simplemente están todos y todas sin camisa, o sea, están topless o sin camisa los chicos, y como que hicieron como una fiesta, y fue un escándalo. O sea, Telenoticias sacó que qué barbaridad, que eso, que aquí, que allá. Fue una intervención artística y todo el mundo diciendo que qué barbaridad, los vagos de la UCR y todo. Ahí sí había censura, porque fue un espectáculo público de ese tipo. Entonces, sí hay como cierto, o sea, como ese conservadurismo moral sí queda todavía muy grande acá. Hay temas, por ejemplo, que el aborto es una decisión personal de la mujer, de las mujeres, un 55% a favor. Este es un tema importante porque si bien es cierto, no preguntamos si está a favor o en contra del aborto, pero por lo menos si hay una mediana concepción de que es un tema de las mujeres. Puedo decir, yo estoy en contra, pero que es un tema de las mujeres. No es que sea muy progresista, pero por lo menos ya avanzó en algo ese tema. O sea, ya no es un tema que esté tan mitificado, tan prohibido de hablar ese tema, sino ya algo por lo menos ha avanzado. No mucho, pero es algo mínimo que se ha avanzado. Temas, por ejemplo, de Estado laico, que ya las religiones no deben presionar al Estado, ya las personas están de acuerdo en que eso se dé. Hay un tema de igualdad, o sea, de igualdad entre hombres y mujeres deben ganar el mismo salario. Aquí el dato no es 96% que están a favor, el dato es que un 3% está en contra de eso. O sea, ¿quiénes son esas personas que están en contra de que hombres y mujeres tengan el mismo salario por el mismo trabajo? Hay todavía un pequeño, o sea, prácticamente empatados, pero que las labores de cuidado de las mujeres siguen siendo mejores. El tema, por ejemplo, esa idea de que el tema de los extranjeros, que son las personas
migrantes que vienen a cometer delitos en el país, ese tema xenófobo, no tiene, o sea, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que están de acuerdo con esto, pero seguimos siendo un país altamente punitivista. El 90% dice que necesitamos leyes más fuertes. Hay algo importante, que ya cuando vemos el tema de huelgas, el 79-80% prácticamente de la ciudadanía está a favor de que se realicen protestas para presionar al gobierno, y un 60% está a favor o está en contra, por así decirlo, de leyes como la de antihuelgas. O sea, las personas dicen que un 60.3 está en contra que haya una prohibición para que los trabajadores de instituciones sociales fundamentales como médicos, enfermeros, policías o maestros hagan huelga. O sea, hay un 60% de la población que está, por así decirlo, en contra de esa prohibición de las huelgas, y esto es un dato muy importante y muy revelador para nosotras y nosotros, porque el tema de huelgas, desde el 2018, en el actual gobierno y con la batuta de Carlos Ricardo Benavides como diputado, se le ha dado mucho énfasis a este tema, la ley de huelgas, de que hay que prohibirlas, de todo, o sea, y que se ha intentado enfatizar en las afectaciones que tienen, por ejemplo, la huelga en los hospitales, etcétera. Ese discurso todavía no ha calado tanto en la ciudadanía como uno pensaría o como uno tenía miedo. Un tema de impuestos progresivos, un 72% de la ciudadanía está a favor de eso, y una pregunta importante, que el 80% cree que hemos afrontado bien la pandemia gracias a la caja. Eso es importante porque sí nos permite entender que la ciudadanía puede estar molesta con la forma en que la caja funcione y todo, pero entiende que la caja es importante. O sea, un discurso privatizador de la caja, como el que tienen algunas figuras, ahí no es importante. Ahorita, por ejemplo, que es un partido que últimamente se ha posicionado de forma un poco más conservadora, ha retomado el discurso pro caja costarricense de seguro social. No sé si han visto, pero no es un tema, o sea, la quiere financiar, pero la quiere proteger. Entonces eso es un discurso medianamente contradictorio, pero con estos datos se refleja por qué se tienen que seguir esos discursos, en teoría a favor de la caja, a favor de la educación pública, porque son discursos que la ciudadanía sí tiene muy metidos a favor de esas instituciones, que podrían tener un efecto electoral negativo si las instituciones o si abiertamente se hablan contra eso. Entonces, algo que yo creo, ya para ir terminando, algo que yo creo es que el proyecto neoliberal que se ha implementado en Costa Rica chocó con pared en 2001 con el combo del ICE, pero aprendieron a que no se puede simplemente decir que vamos a vender una institución. Aprendieron que hay que debilitarla a lo máximo y ya después que no quede otra. El problema es que con el TLC le salió mal porque intentaron con el INSI, con Colby, con el ICE terminarlos debilitando, y no se debilitó al 100%, o sea, como que más bien el INS por lo menos surgió, ICE con la parte de telecomunicaciones surgió, pero con la caja ese es el peligro, ¿verdad? Que sigan tratando de debilitarla y que ya en algún momento ya digan, no, ya la queremos mucho, pero no se puede seguir manteniendo. Y por último, el tema de simpatía partidaria, nada más porque es un tema, digamos, también relevante. Todavía el 80% de las personas no simpatizan con ningún partido político. Apenas un 10%, que son 85 personas, nos dicen que simpatizan con Liberación Nacional, que obviamente es el partido histórico del país, que tiene una base electoral más grande. Y ya después de eso, apenas un 2% dice que el PUS, el PAC, un 1%, 2% prácticamente, Nueva República, y ya ahí van los otros partidos que cada vez se hacen más pequeñitos. Es decir, acá sí es una competencia digamos, los partidos sí son minorías muy grandes en la población, entonces el más grande es Liberación, pero tampoco es un partido grande como tal, o sea, simplemente que es el menos pequeño de todos, pero muy pequeño igual para un partido político. Bueno, y las conclusiones, yo creo que ya esto lo hemos conversado, entonces es el tema de cómo se ha ido, que ha cambiado la espiritualidad, la religionalidad, que la institución pública sigue estando polarizada la posición ante la institucionalidad pública. Hay polarización en los dos extremos, positiva y negativa, pero esa polarización de confianza no se ha visto reflejada ya en el Estado como tal, en la idea de Estado que tenemos, sino que ahí sigue habiendo una alta confianza. Entonces eso sería lo que nosotros y nosotros trabajamos. Entonces no sé si algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo aprovechando, bueno, habías dicho que tienes que ir a otra maravillosa reunión de Zoom, como es nuestra vida ahora. No, sobre el tema de los soportes institucionales, de la investigación, a mí me parece
importante porque, bueno, es una de las cosas que estamos hablando y bueno, vos estás metido en uno de los equipos de investigación curiosamente más polémicos desde el 2018, pero también de los más sólidos, ¿no? Que tiene el país. Y bueno, además en un espacio donde también hay investigación privada para producir ciencias sociales, ¿no? Digamos, las casas encuestadoras en Costa Rica son empresas grandes, y no solo grandes, sino transnacionales, digamos, es decir, hacen investigación fuera de Costa Rica. Entonces, si nos podías como hablar como investigador bueno, de los soportes institucionales para producir conocimiento hoy, ¿verdad? Sobre todo cosas tan interesantes como este espejo, ¿no? Que arrojó la investigación. Claro, esto yo creo que es importante porque, digamos, poder trabajar o poder investigar desde la universidad, digamos, en este caso, la Universidad de Costa Rica, nos permite mucha flexibilidad en cuanto a los temas a abordar. Contar algo, digamos, hace algunos años yo trabajé en una universidad privada y cuando llegué, yo ya trabajaba en la U y me contrataron para dar un curso en una universidad privada y lo primero que me dijeron fue, usted aquí no puede hablar a favor del Estado, usted aquí no puede hablar de impuestos, usted aquí no puede hablar de política, usted aquí no puede hablar de nada. Si quiere hablar de eso, tiene que hacerlo desde la perspectiva liberal. Es decir, hablar más del Estado, hablar más de los impuestos, hablar de lo bueno que es el mercado, etc. Si no puede hablar de eso, no hable de nada de política. Entonces, yo obviamente lo que hice fue que no hablé de nada. Tiraba ciertas preguntas y se armaban debates y yo dejaba que hablaran. Pero yo no podía decir nada porque si no me despedían. Entonces, eso es una lógica, ¿sabes? Eso es simplemente para ver. Hay temas que desde la empresa privada no se pueden hablar. Por ejemplo, el papel del Estado en la economía. ¿Cómo una empresa privada va a querer hablar de eso? ¿Por qué? Porque las empresas privadas, de consultorías privadas, dependen de sus contratos con empresas privadas. O sea, ellos mismos y ellas mismas no tienen una fuente de recursos, sino es que otra empresa le paga. Los estudios electorales, por ejemplo, son por lo menos de las principales casas encuestadoras, no son su principal fuente de financiamiento, precisamente son estudios de mercado. Todos los estudios de mercado de las grandes empresas van a condicionar mucho lo que yo, como investigador o investigadora, puedo hablar. Eso sí permea mucho. Y hay otras casas encuestadoras que son relativamente pequeñas, que bueno, lo que buscan es dar datos para poder hacer asesoría. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo que Roberto es candidato, ocupo que Roberto me contrate, tengo que generar una expectativa a Roberto de que él puede ganar. Entonces, tal vez, no sé si manipulan datos o no, pero una cosa es manipular datos. Cuando yo ya tengo el dato, cuando ya tengo la encuesta, la base de datos, ahí es difícil manipular, pero yo sí puedo hacerlo de antes y manipular la encuesta en su cuestionario, en su diseño, etcétera. Por ejemplo, ir a preguntar a un parque. Si yo voy y pregunto a un parque, ahí ya sesgué la respuesta, porque ¿quiénes pasan por el parque de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Muchas personas están trabajando, muchas personas están estudiando, muchas personas o no pasan por el parque por su condición socioeconómica alta. Ahí yo sesgué la encuesta. Y hay muchas casas encuestadoras que hacen 10,000 encuestas en una semana. ¿Y dónde hacen las encuestas? Así dice su metodología. Parques, paradas de bus y no me acuerdo, pero son 3 lugares como públicos. Ahí hay que pensar quiénes son las personas que están ahí. De ahí yo sesgué mi encuesta. Y al haber sesgado mi encuesta, yo sé o yo podría saber con esos datos que yo recogí a quién va dirigido o a quién podría beneficiar esa encuesta. Eso es algo que es muy importante y que eso, por ejemplo, en una empresa privada que lo que le urge es tener muchos datos y poder decir que yo hice 10,000 encuestas para venderle a Roberto la encuesta o venderle a alguna de ustedes la encuesta que yo estoy haciendo, hace que sesgue y que me pone como una camisa de fuerza. Por otro lado, digamos, tener un soporte institucional público en general permite tener como dos cosas. Nos quita la camisa de fuerza temática porque podemos decir cosas que no son del agrado de las personas y hay veces que tenemos que decir cosas que no son de agrado de nosotras y nosotros. En noviembre de 2016 hicimos una encuesta que publicamos en enero de 2017 sobre conservadurismo y autoritarismo en Costa Rica.
salían los datos que Costa Rica era un país altamente autoritario y muy conservador en temas polarizantes. En esa fotografía, en ese espejo 2016. Nos atacaron por todo lado. Recuerdo un dirigente de un partido político que en redes sociales nos puso así, diciendo que por qué nosotras y nosotros estábamos mal desde el CIEP. Que Costa Rica ya era un país súper progresista, que Costa Rica era un país que quería cambio, que no sé qué, que no sé cuánto. Viene la elección de 2018 y en la primera etapa, la elección de 2018, fue un discurso autoritario de Juan Diego Castro, que casi lo hace ganar. Y después fue un discurso muy conservador, tanto de Fabricio como de Carlos, que hace ganar, que los hace ir a segunda ronda y después gana la presidencia Carlos. No estábamos tan perdidos, los datos que estábamos arrojando decían una realidad. Que no nos gusta esa realidad, ya es otra cosa. O sea, a mí no me gusta la realidad, por ejemplo, que salga que, no sé, que las personas están a favor de la ley de empleo público, por ejemplo. Y a mí no me gusta esa realidad. Yo quisiera que el dato dijera que el 90% de la ciudadanía está en contra de la ley de empleo público. Ese no es el dato. Hay veces que hay datos que no me gustan, pero hay que darlos, hay que decirlos tal cual son. En otros lugares, y ustedes recuerdan lo que pasó, bueno, no sé si recuerdan, en 2014, Unimer y La Nación, bueno, Unimer hizo una encuesta. En esa encuesta, el dato que se tenía era que José María Villalta ya se había separado todavía más de Johnny Araya, y que Johnny Araya salía de segunda ronda. Creo que el dato mostraba como a José María Villalta de primero, Otto Guevara de segundo, porque casi que empataba con Luis Guillermo, y Johnny Araya de cuarto lugar. Esa encuesta no se publicó porque hubo presión empresarial para no publicarla. Desde la Universidad de Costa Rica nosotros nunca vamos a hacer eso. O sea, si hay un dato que dice que la segunda ronda va a ser entre dos personas que no nos gustan, tenemos que hacerlo. En 2018, en la primera encuesta que publicamos en enero de 2018, salió que en primer lugar estaba Fabricio Alvarado y en segundo lugar Juan Diego Castro. Y fue difícil publicar esa encuesta con ese dato. Ese era el dato y hubo que publicarlo así. Eso tuvo una repercusión interesante que nosotras y nosotros jamás imaginamos, que al día siguiente de la publicación de la encuesta, no estoy muy seguro porque no soy economista, nunca entendí muy bien eso, pero como la calificación de riesgo de Costa Rica bajó mucho, porque se tenían dos candidatos outsiders que no se tenía idea cómo iban a manejar la economía del país, y eso fue una repercusión de la encuesta, pero son cosas que se escapan de las manos de uno como investigador o investigadora. En empresa privada o en institutos privados, eso no se hace. O sea, si no me gusta el dato, mejor no lo publico, aunque tenga un compromiso financiero ya. Esas son las facilidades que permite trabajar desde lo público, ¿verdad? Desde la universidad, el tema. Entonces, eso es como la ventaja que yo veo de ese soporte institucional de una universidad que permite crear cosas y ver cosas que no son realmente como sexys, por decirlo de alguna forma, a nivel mediático. Bueno, vos mandás, Jesús, no sé, porque vos me dijiste que estabas apretado de tiempo, no sé si hay chance Creo que para podríamos uno a más. las 10:15, las 10:15 bien. Bueno, si alguien más tiene una intervención o una pregunta, podemos aprovechar. Yo también creo que el dato es muy interesante en el sentido de, bueno, esta imagen del espejo, ¿verdad? Porque es muy interesante poner en tela de juicio como los mismos prejuicios que uno tiene, ¿verdad? Porque uno tiene la idea como siempre que el perjuiciado es el otro, ¿verdad? Que uno es objetivo y crítico y el prejuicio no opera en mí, ¿verdad? Pero es muy interesante. Por ejemplo, inclusive con las imágenes como más, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Pesimistas del país en el sentido de, no, este país es muy conservador, no hay forma, no. Lo único que se puede hacer es irse. Como esa imagen, depende en qué, ¿verdad? O sea, depende qué quieras decir con eso. Parece que el conservadurismo está muy concentrado por el lado moral, por el lado jurídico punitivo, o sea, como que hay algo en el país que sí lo inclina con mucha fuerza a todo lo que tenga que ver como con mano dura frente a algún peligro no muy claro, ¿verdad? Y como a una moral antiexhibicionista, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero que en temas, por ejemplo, como la economía o
el papel del Estado, el control, los derechos laborales o el control a las empresas privadas, el país no, digamos, no está muy, que es lo que yo creería, digamos, después de tanto tiempo de neoliberalismo y de una campaña tan extensa a favor de un libre mercado tan intenso, en realidad no ha hecho mucha mella eso. Es decir, eso es más bulla que sentimiento, digamos. Sí, yo creo lo mismo, como que hay, sí, mucha bulla, hay mucho eco de ese discurso, pero ese discurso como tal, de momento, no ha calado tan fuerte en la ciudadanía. Habrá que ver qué pasa, porque siempre, digamos, tener tanto bombardeo mediático puede ser que poco a poco vaya permeando, pero tampoco ha sido que después de 20 años que tenemos ese bombardeo prácticamente diario, no ha terminado de caer en la ciudadanía o de romper esa idea de que el Estado es necesario, de que hay temas necesarios de discutir y que poco a poco vamos avanzando en algunos temas muy lento. Nos gustaría a todas y todos que se avanzara mucho más rápido en ciertos temas como aborto, marihuana recreativa, entre otros temas, pero se va avanzando poco a poco al menos en cuanto a eso. Tenemos los últimos minutos, si alguien quiere soltar una pregunta o algo. Bueno, si no, agradecerle a Jesús por el tiempo y por la investigación, todo muy, muy interesante. Solo te tenía otra pregunta. ¿Este tipo de estudios los van a continuar o en qué estado están? La idea es continuarlos, digamos, darles un seguimiento interesante en el periodo. Tal vez este año no, porque digamos, obviamente tenemos que centrarnos también en lo electoral, pero el año entrante sí tenemos la idea de volver a hacer un estudio de estos como de seguimiento y actualización, ver otros temas y ver y después de una campaña cómo sale y todo eso. Ya temas más estructurales que temas coyunturales o más puntuales como una campaña o algo así, ¿verdad? Bueno, si no hay más, agradecerle a Jesús, bueno, y agradecerles a ustedes por las preguntas, todas muy interesantes, y eso estoy seguro que va a seguir, vamos a tener mucho de qué hablar con esto. Y bueno, nos veríamos el otro viernes. Felices vacaciones, feliz fin de semana. Nos vemos. Chao. Hasta luego, muchas gracias.